Bueno, gordión a todos, porque el marcador ya ha empezado a contar. Yo siempre en estas mesas de ViVenture empieza el agobio, ¿no? Porque empiezas muy tranquilo, ¿no? Y luego tenés el marcador de segundos allí y se va acabando. Bueno, como se ha avanzado, la verdad es que la idea de la mesa es ese título, ¿no? Decir que no solo de la inversión como tal, porque ViVenture, y fíjate que hemos dado nueva última mesa en el ámbito de la inversión, ¿no? Y hombre, el nombre lo indica, ViVenture, ¿no? Pero siempre parece que, siempre en general en el ViVenture y en las mesas que me toca habitualmente se habla de tendencias de inversión, tipo de inversores, sectores para invertir. Joder, parece que nos hemos metido en un canal, en el que solo cabe inversión, ¿no? Llega un emprendedor, lanza una startup y antes de tener un PowerPoint dice voy a buscar inversores, ¿no? Entonces, el mensaje es que yo cambiaría el nombre inversión por financiación. No siempre hay que hablar de inversión, es financiación y la inversión en equity es una de ellas, ¿no? Y por otro lado, que la inversión a veces ni toda startup está capacitada o preparada para ser invertible, o a veces puede ser invertible, pero en la fase en la que está no está preparada para serlo, y entonces entra ese concepto que a mí me gusta llamar turismo emprendedor, ¿no? Que es voy a buscar, voy a viajar, voy a hacer pitches, voy a por inversores, no, pero no pierdas el tiempo, que en este momento no puedes levantar capital. O incluso, y este es un tema interesante, incluso teniendo capacidad para levantar inversión, quizás levantar inversión en equity no sea lo óptimo. Entonces, de esto vamos a hablar un poco, y para eso, joder, pues tengo la mirada diversa de tres mujeres, tres superprofesionales que van a tratar cada una de ellas desde su ámbito diferentes formas de financiación no dilutiva que pueden ser idóneas para determinadas empresas, ya no digo startups, porque habrá startups, pero también empresas que igual llamarlo startup es un poco forzado, y también que pueden complementar rondas de financiación o inversión, ¿vale? Entonces, ni las presento directamente, os voy dando paso y prácticamente se produce la presentación en ese punto, ¿no? Entonces, si te parece, ya que nos hemos sentado juntos, Adela, empiezo contigo. Adela Gimeno, ENISA, todos conocéis ENISA, Entidad Nacional de Innovación, probablemente junto con CEDETI, el instrumento de financiación pública, en este caso vía préstamo más, pues que más impacto tiene sobre el emprendimiento. Y un poco me gustaría empezarlo pues que nos cuentes precisamente qué programas de deuda, qué instrumentos de deuda tenéis para financiar, que no invertir, financiar proyectos, startups, empresas, ¿vale? Y sobre todo enfocándolo desde ahí, desde un poco qué fases, qué tipo de empresas, qué momentos. Bueno, como has dicho tú, Xavi, hablar de ENISA para mí es muy fácil. Siempre voy con un producto buenísimo detrás, que eso me avala, y es muy fácil ir representando a ENISA. Nosotros tenemos siempre esa faceta, estamos entre medias de inversor, también se nos puede a veces colocar como inversor, pero realmente lo que hacemos es verdaderamente financiar. Nuestro producto es el único instrumento que utilizamos, es el préstamo participativo. Y estamos a caballo entre lo que es la inversión de capital riesgo y el préstamo tradicional bancario. Capital riesgo porque no pedimos avales ni garantías, y préstamo bancario porque pedimos que se amorticen unos plazos determinados con un tipo de interés. Y el atributo de participativo viene porque nosotros participamos del beneficio de la empresa vía intereses. Tenemos dos tramos de interés, uno fijo y uno variable, y en ese variable es donde nosotros jugamos según el beneficio de la empresa, pues será mayor el tipo de interés variable, que podríamos llegar hasta a veces un 8% de añadido, y si no hay beneficios, pues esa parte siempre apoyamos al emprendedor en estas fases tan iniciales y tan complicadas a veces. Tenemos 5 líneas de financiación con las que trabajamos, 3 líneas tradicionales de ENISA, que es el apoyo al joven emprendedor, para empresas de menos de 2 años, de socios de menos de 40 años. Luego hay otra línea que está un poco entre medias, que es para socios de más de 40 años, pero siguen siendo empresas de emprendimiento, lo que llamamos para empresas de menos de 2 años. Y luego una línea de crecimiento que, como tú comentabas, Xavi, no tienen que ser siempre startups. Nosotros financiamos proyectos innovadores, financiamos la innovación de la PYME, pero no entendiéndola siempre como la innovación tecnológica, que ahí es verdad que el CEDETI tiene esa función. Nosotros apoyamos también en la innovación en procesos, en otro tipo de concepto más, quizá no tan tecnológico, pero muy amplio, que supone la innovación. Nuestros tipos de interés no es que sean muy bajos. Ahora mismo,
como nuestro producto se adecúa a una época, a un momento de la empresa que el ENISA es muy interesante, pues con esos periodos de carencia amplios que tenemos, hasta 7 años, y unos periodos de amortización de hasta 9, compensa y es un producto muy interesante de cara a... Pero porque nos lo decís vosotros, que es muy interesante y la práctica lo dice. Toca amortizar, que no se le olvide a nadie, que no es gratis. Hay que amortizar, no es una ayuda, es un préstamo, eso no nos cansaremos de decirlo. Me parece muy interesante, por ejemplo, lo que has comentado, la línea de jóvenes emprendedores, porque muchas veces lo que digo, ¿no? Hay un PowerPoint y voy a buscar inversor, que a veces, joder, tienes vías, ¿no? Aquí tenemos la suerte en Vizcaya de Beas con Área 1, Área 2, o los Quintzales en Guipúzcoa, joder, que entre estos programas de ENISA más algunas ayudas públicas concretas se puede generar el lanzamiento para ganar producto y tracción, y entonces sí ir a por financiación. Claro, nosotros siempre decimos que ENISA puede estar desde el día siguiente de formalizar tu empresa, o sea, desde el momento inicial. Es verdad que cuanto más solidez y mejor, más solvencia tenga la empresa, mucho mejor y menor riesgo tendrá y más capital podremos colaborar con más capital, pero es verdad que sí, desde momentos muy iniciales tenemos empresas de esas que ahora además nos llenan de orgullo, porque para nosotros también nuestros clientes en ISA son parte de nuestro día a día, y que empezaron pues casi con una idea. Por supuesto tiene que ser la empresa consolidada, sí, pero ya en unas fases muy iniciales. Esa quizá es la parte más característica de NISA, que está en esos momentos de dificultad y por eso también es muy valorado. Claro. Pasamos al otro lado, Sara Sanz, partner de Inverready. Bueno, Inverready también muy conocido, uno de los fondos con más capacidad pues, activos bajo gestión e instrumentos dentro del panorama, y uno de los veteranos del sector desde 2008, ¿no? Si no me equivoco. Correcto. Y además, y es lo que me importa hoy, yo creo que fue el pionero en España en una figura que es con financiación no dilutiva, no totalmente dilutiva, luego ahora explicarás el equity kicker y tal, que son los venture debt, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, porque quizás sí que es más desconocida esta figura, qué es, cómo funciona, en qué momentos encaja, qué tipo de empresas. Correcto. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Xavier, gracias a todos por estar aquí hoy y por tener la oportunidad de presentar el Venture Debt. Es un instrumento, ahora creo anteriormente hablaba BBVA y también nombraba este instrumento de Venture Debt, pero cada vez somos más actores los que podemos proporcionar Venture Debt, pero es verdad que inicialmente pues, era un gran desconocido y todavía hay mucha gente que mezcla conceptos, ¿no? Entre deuda, capital, dilución. Entonces, simplemente os explico cuál es nuestro producto o, sobre todo, en qué momentos encaja, ¿no? O para qué tipo de empresas tiene sentido, porque posiblemente pues, para otro tipo de empresas no lo va a tener. Yo creo que en un momento como el actual, ya se ha comentado anteriormente en muchas otras ponencias, en las que la rentabilidad que se le está exigiendo a la deuda en empresas triple C, con capacidad crediticia pues, reducida, que están generando poca caja, que tienen un EBITDA limitado, se le está exigiendo actualmente, en octubre de 2022, casi un 16% de interés. En enero 22 estábamos en un 6%, o sea, fijaros el coste de la financiación actualmente, ¿no? Nos movemos en ese ámbito, nos movemos también en un ámbito en el que las megarondas están empezando a reducirse, las rondas de capital se están haciendo algo más complicadas. No sé, operaciones como Klarna, ¿no? Una gran fintech europea, en julio pues cerró una super ronda de 800 millones de euros, pero es que la valoración de esa fintech fue un 85% inferior a lo que había sido su última ronda de hace un año, ¿no? Entonces, esto es un poquito la situación en la que nos encontramos y por eso pensamos pues, que el buscar financiación alternativa al capital es súper importante ahora mismo. Entonces, financiación alternativa, por supuesto, si yo soy una empresa que puedo optar a ayudas públicas, de cabeza, o sea, la primera pieza clave para mí, pues por supuesto son ayudas públicas, son subvenciones, son préstamos tipo ENISA, CEDETI, etcétera, etcétera. Después de eso, pues también hay otros instrumentos que nos comentará Amaya, tipo tax lease, que para mí y para nuestras participadas son muy importantes. Y después ya pues, podría entrar el Venture Debt.
sobre todo pensado para empresas que no pueden optar a financiación bancaria. Si tú eres una empresa que genera caja suficiente para que una entidad bancaria te dé un préstamo, pues por supuesto la deuda bancaria es más barata que el Venture Debt. Si tú eres una empresa que todavía tienes caja negativa y no estás cercana a rentabilidad, pero todavía no has llegado, entonces es cuando puede ser interesante el Venture Debt. En momentos en el que el capital es caro o las rondas de capital cuesta cerrarlas, y en momentos en el que tú crees que tu empresa en los próximos 12-24 meses va a crecer, porque por supuesto el Venture Debt solo tiene sentido y solo va a ponerte dinero si tú demuestras que vas a crecer, en esos casos pues tiene mucho sentido, ¿no? Pedir una deuda porque no te estás diluyendo. Al final lo que estás consiguiendo es que te están dando dinero para que tú alargues tu ronda y puedas formalizarla más adelante a una valoración más elevada y por lo tanto diluyéndote menos. Entonces ahí es verdad que las empresas que están pidiendo Venture Debt, aquellas que están más cercanas a rentabilidad, consiguen devolver el Venture Debt o bien con caja que genere la empresa o bien con deuda bancaria. Ese Venture Debt ha sido un puente, o bien pues aquellas empresas que no estén tan cercanas a rentabilidad pues tienen que hacer otro Venture Debt futuro o una ronda de capital futura, pero ya a una valoración mucho más elevada. Entonces, para nosotros, pues, esta es un poco los casos en los cuales tiene sentido pedir Venture Debt. Desde luego, tú tienes que creerte que tu empresa va a crecer y eso pues, te va a diluir menos en un futuro. Al final es un puente el que estamos haciendo. Es muy interesante el concepto del puente, ¿no? Del bridging que se llama habitualmente. Has hecho una ronda, tú crees que puedes seguir creciendo. Claro, no tienes cash para seguir dándole ese impulso de crecimiento, pero tampoco estás para levantar la siguiente ronda porque no la vas a optimizar, ¿no? Y ahí encaja bien, ¿no? El Venture Debt. Sí, ahí es donde encaja. Realmente, pues solemos financiar operaciones, no sé, empresas que quieran financiar operaciones societarias, ¿no? Operaciones corporativas, mergers and acquisitions, con crecimiento futuro, ¿no? Con visibilidad de crecer en el futuro, o empresas que quieran financiar CAPEX, empresas que quieran alargar su runaway para optar a rondas futuras o a otro tipo de financiación futura, contratos con garantías, empresas que tengan contratos con clientes a largo plazo, temas de factoring. Bueno, un poquito este tipo de operaciones son las que mejor encajan en Venture Debt. El Venture Debt es agnóstico a cualquier sector, o sea, podría invertir en cualquier sector, pero nosotros, por ejemplo, estamos viendo muchas operaciones en modelos SaaS o en modelos B2B. Ahí es donde... Claro, el SaaS tienes el recurrente, ¿no? Y sabes que vas a generar los ingresos para poder amortizar cuando toque, correcto. ¿no? Podría ser cualquiera, pero efectivamente es algo que encaja bien. Nuestro Venture Debt son operaciones entre 500.000 y 3 millones de euros aproximadamente. Y después pues, bueno, nos adaptamos un poquito a cada caso. Si queréis os explico las condiciones del Venture Debt, porque estamos hablando de qué es deuda, de qué es financiación, pero en qué se diferencia, ¿no? de la deuda bancaria. Al final, el Venture Debt, lo que, para el tipo de empresas al cual se concede, son empresas que si fueran al sistema bancario, pues el tipo de interés que les pondrían sería explosivo y entonces todos los recursos que recibieran, o parte muy importante de los recursos recibidos, tendrían que destinarse a pagar interés por el perfil de riesgo que tiene esa empresa. Entonces, en el Venture Debt lo que hacemos es, ese interés lo dividimos en partes, por así decirlo. Entonces, hay un tipo de interés cash, que se paga en efectivo, igual que si fuera bancario. Hay otro tipo de interés que se capitaliza al final del préstamo. La suma de esos dos intereses es más o menos un 8%. ¿De acuerdo? Entonces, un 4% es lo que tú pagas semestralmente y luego hay otro 4% que lo pagas al final de una vez solo, capitalizar, para que la empresa tenga más recursos disponibles para crecer. Y después hay un tercer interés, gente que le llama comisión de apertura, es el equity ticket, que al final es en acciones. Lo que se le está pidiendo a la empresa es un tipo de interés, un rendimiento, una rentabilidad en acciones de la propia empresa. Normalmente entre un 10 y un 25% es donde está el equity ticket. En una operación, no sé, grandes números, por situarnos un poquito, y ya con esto damos paso a Maya si queréis, grandes números, pues si yo voy a una ronda de capital en la que me puedo diluir un 25%,
insisto, grandes números porque depende de muchas cosas, ¿no? Pero nosotros más o menos calculamos que con el Venture Debt te estarías diluyendo un 10% más el coste de intereses. Eso es un poquito la diferencia. Empresas, un caso nuestro, empresas como iSalud, por ejemplo, es una plataforma sanitaria de seguros sanitarios. Hicimos una operación de Venture Debt con ellos. Al cabo de unos años vendieron la empresa. Los emprendedores conservaban el 80% del capital y gracias a no diluirse, pues les supuso un beneficio de 5 millones de euros en valoración. Este es un mensaje importante para mí. Es caro, ¿no? La pregunta es caro porque con un 8% de interés es hasta un 25% en el equity kicker, tal. Dices, ¿es caro el venture? Sí. Pero claro, el problema es, ¿y nadie ha analizado lo caro que es el capital? ¿No? Esa es la pregunta, Sara, ¿no? Correcto. Sí, o sea, 5 millones de euros en valoración en este caso, ¿no? Al final, el Venture Debt es más caro que la deuda bancaria, pero el Venture Debt es mucho más barato que el capital. Imaginaros si el coste de la deuda es ese 15%, pues el coste del capital, al final a mí me hace gracia la frase, ¿no?, de que no, la deuda se devuelve, el capital no. Hombre, el capital no se devuelve, pero a futuro, si tú vendes la empresa o la valoración que ha captado esa empresa, al final tú la estás perdiendo. Es que parece que el capital es gratis, entonces, ¿no? No es gratis. Alguien me pone el dinero y yo no tengo que devolver, ¿no? Pero si pensamos realmente en construir, si estamos pensando realmente en la rentabilidad que yo voy a obtener con lanzar un negocio, que es lo que en principio estaría en la cabeza de cada emprendedor, es la financiación más cara existente, correcto, es la realidad. Correcto. O sea, el capital es sexy, la deuda no me interesa. Pues error. O sea, al final hay que encontrar lo que decías al principio de todo, ¿no? La fórmula óptima de financiación para tu empresa. Antes de pasar a Maya, hay un punto que yo de Inverready siempre me llama mucho la atención en los consejos de administración que compartimos y tal, que siempre ha sido para mí un fondo bastante pionero en ese punto de, sí, vamos a levantar dinero porque hay que inyectar dinero en la compañía, pero busquemos el mix de financiación, ¿no? Busquemos que si la ronda va a ser de 3, ¿por qué no hacemos 2 y 1 lo buscamos en deuda, venture debt, otras, ¿no? Y eso es clave en esta reflexión que estamos haciendo de que el capital es lo más caro. Para nosotros es una obsesión no diluir, diluir el mínimo posible al emprendedor. Nuestro modelo de negocio al final dice que la gente que realmente tiene el control de su empresa, pues le brillan los ojos, ¿no? Y eso se nota y nosotros queremos que siga así, y por eso siempre nos consideramos también innovadores. Hemos sido emprendedores, o sea, y realmente pues hemos ido creciendo. Al principio teníamos 2 verticales, ahora tenemos 7, hemos ido creciendo con nuestras participadas y hemos ido complejizando las estructuras de financiación, ¿no? Inicialmente era capital, ahora es que hay que contemplar muchas otras opciones como las que se están barajando aquí, ¿no? Y nosotros en muchas operaciones utilizamos más de uno de nuestros instrumentos y, por supuesto, ayudas públicas y, por supuesto, tax lease, todo el pack. Amaya, tercera vía, ¿no?, por decirlo de una manera, lo ha anticipado Sara. Bueno, Amaya Legorburu, socia de Lawson y socia mía, de lo que me siento más orgulloso que otra cosa. Tú eres una de las personas más representativas en Euskadi, pero también en el resto del Estado, de lo que son la financiación a través de la cesión o transmisión de créditos fiscales, ¿no? Es quizás un pequeño desconocido, aquí algo más con el 64 bis, esa fórmula explícanosla, ¿no?, de que puedes obtener una financiación ni dilutiva, ni tampoco, esa sí que no hay que reembolsarla, ¿no?, vía cesión de tus créditos fiscales por I+D, ¿no? Sí, bueno, a mí soy absolutamente consciente, siendo fiscalista como soy, que todo lo que es tributación y fiscalidad tiene connotaciones negativas, pero también me gusta pensar que existe una tributación positiva. Y la tributación positiva es aquella que, en base a una política tributaria muy concreta, busca incentivar la inversión en ciertas actividades, en ciertos sectores que pueden ser estratégicos para el país. Como estamos en Vizcaya, vamos a hablar de la Hacienda Foral de Vizcaya. Y la Hacienda Foral de Vizcaya hace ya muchos años que hizo una apuesta muy clara por promover e incentivar la creación y el desarrollo y crecimiento de proyectos tecnológicos e innovadores. ¿Por qué? Porque considera que es un sector estratégico para el país. Vale. Siendo eso así, nace
diseñan el artículo 64 bis, que también es conocido coloquialmente como compraventa de créditos fiscales, cesión de créditos fiscales, incluso figuras parecidas en torno al tax lease como mecenazgo tecnológico. Bueno, se le llama de diferentes formas, que básicamente lo que pretende es generar una fuente de financiación alternativa para proyectos con alto componente tecnológico. En concreto, el artículo 64 bis lo que prevé es que corporaciones que financian proyectos de otras empresas, en este caso podrían ser startups, tengan derecho a aplicar las deducciones que las startups generan en el desarrollo de sus proyectos tecnológicos. ¿De acuerdo? Nosotros llevamos ya años trabajando con esta herramienta. Para que esto funcione necesitamos dos partes. En primer lugar, necesitamos empresas con alto componente tecnológico, con mucho I+D, sean startups o no, que están interesadas en obtener financiación a través de la venta, entre comillas, de los derechos que ellos generan con Hacienda. Tengamos en cuenta que en muchas ocasiones estas startups tienen derecho a aplicar importantes importes de deducciones de I+D y, sin embargo, por una insuficiencia de resultado, ese incentivo fiscal pierde atractivo, no los pueden aprovechar. Estoy dando pérdidas, no me puedo aplicar, ¿no? El crédito fiscal. Luego, el propio incentivo a corto plazo pierde interés, ¿vale? Claro, si en territorios forales además no tenemos lo que existe en territorio común, que se llama la monetización, pues ese incentivo fiscal pierde atractivo, ¿okay? Por otro lado, tenemos empresas que están en la situación contraria, que es que tienen importantes resultados, pagan muchos impuestos y no tienen capacidad de generar deducciones de I+D. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer el match. Necesitamos generar escenarios de encuentro a través de los cuales las empresas de I+D consigan financiación para su proyecto de I+D, financiación no dilutiva, que no requiere reembolso, y por otro lado los inversores que encuentran en esta herramienta un producto financiero, porque lo es, pero no solo eso, sino también una plataforma, lo solemos contar mucho Xavi y yo, una plataforma a través de la cual tienen visibilidad sobre los proyectos de I+D, proyectos tecnológicos que se están desarrollando en el territorio. Una forma de crear relación, ¿no? Por Entre supuesto. un socio industrial, por decirlo de alguna manera, una corporación y una startup, ¿no? Por supuesto. Nosotros, a ver, efectivamente, esto es una herramienta financiera. La finalidad principal es que las empresas de I+D generen fuentes de financiación alternativa, no dilutiva en capital y que no requieran de reembolso. Ahora bien, nosotros en la práctica hemos visto que además de esto se generan escenarios de colaboración muy interesantes. Sinergias, relaciones comerciales futuras y, ¿por qué no?, incluso ser la semilla de posibles relaciones de corporate venturing futuras. Me ha hecho esto unir con un tema que te voy a plantear. Claro, estamos de financiación no dilutiva, ¿no? Y hay veces que bueno, pues estos tres temas sean, pero se me ocurre una cuarta, que es, por ejemplo, está bastante habitual, o empieza a ponerse en moda el revenue-based finance, ¿no? Revenue-based, para que se quede un poco la idea, es el financiador financia, inyecta dinero en la startup, pero no gana equity, no diluye a los emprendedores, sino que tiene, pues el revenue based está basado en me llevo un porcentaje de los ingresos que tengas o de los que te das por un producto o beneficios u otras cosas, ¿no? Uno, esto que comentas de que el 64 bis y el tax lease permite construir relaciones entre corporaciones y entre socio industrial, llamémoslo, entre corporaciones y startups, porque también, en nuestra experiencia, el revenue based también ha funcionado ahí, ¿no? En esas estructuras startup gran empresa, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros lo solemos comentar muchas veces. Ni la startup siempre quiere ser invertida, ni en la finalidad del socio industrial ni el interés está en invertir en startups. Esto es una fuente de financiación también súper interesante que acompaña también en el crecimiento a las startups, que acompasa también la financiación a las startups en momentos que yo creo que se adecúan mejor a la realidad de la propia startup, que para el financiador, para el socio industrial, además puede suponer una ventaja, si no igual directamente económica, pero sí quizás vía un posible futuro uso de la licencia, de la tecnología que esté desarrollando. De producto gratuito. Por supuesto. Todas estas vías, lo comentábamos justo antes de entrar aquí a la mesa, todo lo que podamos aprovechar, todo lo que podamos estrujar, todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, mejor. Antes de entrar me encontraba con un cliente nuestro que ha hecho 64 bis y me decía, Amaia, yo tengo que desarrollar mi proyecto, en ese camino del que obviamente no me puedo desviar, todo lo que esté a nuestro alcance, bienvenido sea.
Es interesante lo que has dicho, ¿no? Que muchas veces siempre inversión, ¿no? Entonces, la relación entre el socio industrial y la startup, invertir, ¿no? Parece que solo hay esa opción. Y es verdad que a veces ni en el catálogo del socio industrial está invertir en startups, que es que no tiene demasiado sentido, ni muchas veces la startup recibir en el capital de un socio industrial puede hasta impedir su recorrido de financiación o entrar en esas especies de fagocitaciones, ¿no? Ese revenue based pues se puede empezar con un 64 bis, pero luego ir a un revenue based. Nosotros solemos comentar que el 64 bis es, y lo he utilizado antes el concepto, la semilla o el germen del inicio de futuras relaciones. Y puedes empezar con un 64 bis, tirar por este tipo de financiación y finalmente quizás o no terminar siendo el socio de la empresa, obviamente. Quedan 3 minutos. Hay algunas cosas que sí me gustaría que concluyamos con algunas ideas. A mí se me han quedado varias. Hay muchas vías y es muy importante obtener todas las vías de financiación posible, es decir, que las empresas estén financiadas, lo que ha dicho Amaya, pero también Sara ha dicho, pero con el menor impacto dilutivo posible, ¿no? Entonces, es el primer mensaje que yo creo que tiene que quedar, ¿no? Pero muchas veces hablamos de startups, y os lanzo la pregunta a las tres, hablamos de startups del concepto de startup muy gratuitamente, todo es startup, ¿no? Y hay veces que no todas las startups son, por decirlo de una manera, objeto de capital riesgo, ¿no? En cambio, en estas fórmulas, las tres, os lo lanzo, realmente no tienes por qué ser una empresa súper invertible o meterte en el camino del capital riesgo, que las formaciones que damos a las startups antes de Viventure les decimos, ojo, meterse en el camino del capital riesgo también es una apuesta para la que igual no estás preparado tú como fundador, ¿no? Entonces, y sí que sirven vuestros instrumentos o no, decídmelo, para enfocar a esas empresas que quizás no son muy invertibles o no quieren entrar en ese camino del crecimiento exponencial, ¿no? Sí, del crecimiento no. En el caso de NISA nos pasa mucho, vienen muchas empresas que realmente todavía no están en una fase o no hay inversores que quieran entrar. Entonces, muchas veces nos dicen, primero, incluso nos han llegado a decir, nos han dicho que vengamos a por el ENISA y que luego hablaremos con ellos. Es verdad que ENISA tiene esa particularidad, ya lo he comentado antes, que está en fases en las que a lo mejor un inversor no entraría todavía, y el ENISA sí lo consiguen. 64 bis sin duda, lo has dicho antes, ¿no? Bueno, 64 bis sin duda es compatible y es interesante para todo tipo de empresas que estén desarrollando proyectos tecnológicos, si bien es cierto que una startup tecnológica lo tiene casi en esencia, ¿no? En el ADN, ¿no? Eso es. ¿Y Sara, sí, nosotros, a ver, Grupo Inverready ya sabéis que hemos ido creciendo, ¿no? A lo largo del tiempo. Nuestro core está en Venture Debt, es donde estamos. Ahora tenemos un vertical también en Private Equity, pero al final para startups, la verdad es que al principio empezamos casi siempre con capital riesgo y después sobre eso construimos más cosas, ¿eh? Es decir, sí que estamos buscando un tipo de empresa de alto crecimiento con una necesidad financiera elevada, con necesidades financieras grandes, en las que muchas veces una pieza es el capital riesgo, pero ese capital riesgo pues, se puede complementar, por supuesto, con muchas otras cosas, que es lo que intentamos hacer, ¿no? Meter ayudas públicas para diluir. Incluso en empresas quizás menos súper invertibles porque quizás tienen un componente un poquito más industrial y no son tan sexys, pero que sí que tienen capacidad de crecimiento, el Venture Debt es una opción, ¿no? Sí, Venture Debt, a ver, yo diría que es para empresas que estén facturando como 1 millón de euros aproximadamente. Por debajo de ahí es difícil ver esa atracción. Depende también del margen de cada empresa, pero bueno, puede ir por ahí, crecimientos de un 20, un 30% anuales y es para ese tipo de empresas, ¿no? Clic, lo hemos bordado casi en tiempo. Yo ya para abusar un poco del tiempo diría que me quedo con muchísimas gracias a las tres, ha sido un placer estar con vosotras aquí y muchas gracias a todos. Ya a estas horas que hay que irse, creo que hay hasta buses esperando. Es de agradecer, sí. Pero me quedaría con 3 titulares. Lo primero, ENISA se tiene que devolver, se amortiza. Otro, el Venture Debt también. Otro, que el Venture Debt es caro, pero igual no tanto. Menos. ¿No? Y una conclusión importante, que el capital no es gratis. Que el capital no es gratis. Te voy a aprovechar que el 64 bis no hay que devolver. Muchas gracias. Gracias. Gracias.